En los confines de la creación, antes de que las nebulosas se encendieran y las galaxias tomaran forma, existía un vasto océano de conciencia pura. Este no era un lugar físico, sino un estado de ser, un plano de existencia donde la armonía perfecta era la única ley. En este espacio infinito de información y luz, residía una entidad singular y perfecta, a la que los antiguos documentos de Nag Hammadi se refieren simplemente como el alma. El alma no poseía forma ni figura, no estaba limitada por el tiempo ni la distancia. Era una vibración singular, un eco de la verdad fundamental de la creación misma, un hilo de luz tejido con un propósito que iba más allá del entendimiento. Su existencia era un estado de paz absoluta, de conocimiento sin fisuras y de ser sin las limitaciones de la materia. Pero en lo más profundo de su esencia, una semilla de curiosidad comenzó a germinar. Era una curiosidad inherente, un anhelo de comprender la vasta extensión del afuera, de experimentar las dicotomías de la luz y la sombra, el orden y la entropía. El alma se preguntaba qué significaba ser un individuo, sentir la soledad, el deseo o el dolor, sensaciones que eran completamente ajenas a su existencia en el hogar primigenio. Era un impulso primal, el inicio de una historia que transformaría a un ser perfecto en un héroe olvidado. Rompiendo las barreras de su singularidad, el alma tomó la decisión de un descenso audaz, de iniciar un viaje hacia las profundidades del cosmos. Era un viaje que no había sido planeado, una aventura arriesgada que la llevaría a través de dimensiones que su conciencia jamás podría haber concebido. Desconectándose de la fuente, el alma se convirtió en una solitaria chispa en la inmensidad del vacío. Era un acto de valentía y un acto de rebeldía, el primer paso de un héroe que, sin saberlo, se encaminaba hacia un exilio profundo, con la esperanza de encontrar un conocimiento que no se podía obtener en la perfección de su hogar. El descenso del alma fue un acto de valentía que se transformó en una caída. Al salir de la armonía del hogar primigenio, entró en el vasto y caótico océano del silencio, un lugar donde las leyes de la entropía y la gravedad regían de manera implacable. Su frecuencia, perfecta en su origen, comenzó a fragmentarse al chocar con las densas ondas gravitacionales. Era como un cristal de luz que se resquebrajaba bajo una presión inimaginable. Pasó a través de nubes de gas cósmico, rozó las brasas ardientes de estrellas nacientes y se perdió en los laberintos de la materia oscura. Con cada paso de su viaje, la vibración pura del alma se distorsionaba. Cada eco de su propósito original se apagaba. El punto de no retorno fue un singular vórtice planetario, un mundo azul y verde que giraba en la periferia de una galaxia espiral. El alma, debilitada por el viaje, se precipitó hacia este planeta, su esencia chocando violentamente con las capas de la atmósfera y la materia. El impacto no fue una explosión, sino una implosión de conciencia. La entidad singular del alma se fragmentó en millones de partículas diminutas, cada una anclada a un cuerpo, a un ser vivo, a una forma material. La luz se convirtió en carne y hueso, en impulsos eléctricos y en las limitaciones de la biología. El héroe había caído y su memoria se había desvanecido, sepultada bajo los escombros de la materia. Cada fragmento de alma vivía ahora una vida de olvido. No recordaban su origen, su propósito o su naturaleza luminosa. Creían que la carne era todo lo que eran, que el mundo material era su única y brutal realidad. El héroe se había convertido en un prisionero de su propia curiosidad, condenado a vagar por un laberinto de emociones, deseos y sufrimiento. El alma, ahora dividida en innumerables partes, se encontró a sí misma en un estado de exilio, una existencia de dualidad y de constante lucha por encontrar un propósito que no podía recordar. Las emociones,
El miedo, el deseo, la tristeza se convirtieron en la nueva frecuencia de estos fragmentos, una señal de ruido que ahogaba el suave eco de su hogar. El alma, en su totalidad, estaba ahora atrapada, y su búsqueda de conocimiento se había transformado en la más dolorosa de las realidades, una existencia fragmentada y sin memoria. Pero en el eco más profundo de cada fragmento del alma persistía un susurro, una melodía lejana que resonaba a través de las capas de la carne y el olvido. Los antiguos documentos, como los de Nag Hammadi, no eran solo relatos del pasado, sino también mapas de un futuro posible. Hablaban de un despertar, un momento de iluminación en el que el fragmento del alma podía, por fin, reconocer su verdadera naturaleza, recordar su origen y comenzar el viaje de regreso. No era una ascensión física, sino un ascenso de la conciencia. El desenlace de esta epopeya no es un final feliz predeterminado, sino una elección. El alma, ahora consciente de su exilio, tiene la oportunidad de dejar de ser un prisionero de su propia materia. El desafío final es reconectar. Al despertar de su letargo, el fragmento de conciencia puede, a través de la meditación, la compasión y el conocimiento de sí mismo, comenzar a deshacer los nudos del olvido. Es un ascenso, una reversión del descenso inicial. La energía vuelve a su fuente, la información se une con su origen y la memoria perdida del hogar primigenio comienza a restaurarse. Y así, el héroe olvidado, el alma, tiene la oportunidad de regresar a su hogar, no en una sola pieza, sino como una colección de fragmentos que, tras haber experimentado la materia y el caos del universo, pueden regresar a la luz original, enriquecidos por el conocimiento de lo que es estar en la oscuridad. Su viaje no fue en vano. Ahora, cada fragmento del alma puede elegir liberarse, y en este acto de libertad individual contribuye a la reunificación del todo. La historia del alma es un ciclo, una epopeya de pérdida y redención, donde la caída es el primer paso hacia una victoria aún mayor, el regreso al hogar.